cordial saludo a todos y todas. Un honor estar acá y una gran responsabilidad, además, en la coyuntura en que se encuentra nuestro Sistema Nacional de Salud. Asumo esta presentación, como se ha dicho antes, con una actitud crítica, pero positiva, y con el compromiso y la responsabilidad que todos y todas tenemos que tener en esta coyuntura que nos toca vivir en este momento para fortalecer nuestro sistema público de salud. Como decía la presidenta, no podemos imaginar un país como Costa Rica si no es con un sistema público de salud fortalecido y transformado. De otra manera, seguiremos jugando de casita. Muchas gracias. Aunque tomé en cuenta las preguntas que me hizo la academia y sí las toco de alguna forma, me pareció, siguiendo las recomendaciones de la literatura, que hay que hacer un análisis un poquito más amplio. No podemos ver el árbol de Leváis si no vemos el bosque, y podríamos perdernos, y hago un análisis con una óptica más amplia, como van a ver. Le llamé dificultades en la implementación del modelo readecuado. Ya se han referido tanto la doctora Guzmán como la doctora Carballo a qué se ha hecho en algunos logros y cuál era la propuesta original. Y los programas de atención integral. Yo sí voy a hablar críticamente de logros y de dificultades, porque sí las hay, ¿verdad? Los que hemos vivido, y por ahí veo más de una cabeza así, ¿verdad? Sabemos que hay dificultades y retos que debemos enfrentar. Doy por hecho que estamos convencidos de lo que ya se sabe, que los sistemas de salud tienen que estar con una fuerte orientación hacia la atención primaria para lograr todo lo que pretendemos. De otra forma, no vamos a poder. Eso lo doy por sentado. Si alguien tiene duda, hay infinidad de evidencia publicada al respecto. Los contenidos que voy a tratar es un análisis crítico con un enfoque sistémico por niveles, dimensiones y variables del modelo readecuado en el contexto del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Identificar las principales limitaciones, que no solo yo las digo, sino que hay muchas publicaciones que las señalan, incluso estudios hechos con proveedores, directores, equipos de apoyo también, y la gran responsabilidad de brindar algunas recomendaciones para resolver esas dificultades. Parto de un marco conceptual según un estudio de varias universidades de Holanda respecto a publicaciones en inglés europeas sobre la atención primaria, cerca de 80 trabajos, y hacen un análisis no solo de cuáles son los aspectos que tocan esos estudios, sino la gran conclusión que ven ustedes arriba, y es que para fortalecer los sistemas de atención primaria se requiere desarrollar varias dimensiones que interactúan para que se den los resultados. No podemos ver la parte aislada, o no debemos verla. Y se divide en tres grandes niveles: el enfoque sistémico tradicional, la estructura, que son los insumos, que aquí agrupan tres grandes dimensiones: la gobernanza, los recursos económicos, el tipo y desarrollo del recurso humano, en los procesos, el acceso, la continuidad, la coordinación, que se refiere más a la continuidad vertical, y la integralidad. Y por último, en resultados colocan calidad, eficiencia, que en estos trabajos no solo ponen el uso óptimo de los recursos, sino relacionados con los resultados, de manera que es una mezcla de eficiencia y efectividad en realidad. Y por supuesto la equidad, central a cualquier enfoque de fortalecimiento. Ejemplos. En la dimensión de recursos económicos se incluye el financiamiento del sistema, cuánto gasto en salud total, cuánto es público. Tenemos un 70% comparable a países desarrollados y por debajo de la mayoría de ellos, excepto Estados Unidos, que tiene solo un 24% de gasto público
¿Cuánto en atención primaria? ¿Cuánto ha variado ese financiamiento hacia la atención primaria? El financiamiento que debe permitir una cobertura universal y la estabilidad y salarios del personal como un elemento que ubican acá. Otro ejemplo es los procesos en acceso, que es accesibilidad físico, geográfica, económica, cultural, el sistema de citas, horarios diferenciados, e incluye la satisfacción de los usuarios y que se mide por la utilización y coberturas. Otro ejemplo es la calidad de la atención, que incluye, como ya sabemos, calidad técnica, entiéndase cumplimiento de aspectos normativos, las interpersonal y satisfacción del usuario, y curiosamente aquí habla calidad en enfermedades crónicas, en salud mental, en materno-infantil, entre otros, en estos estudios analizados por este grupo. De manera que con este marco conceptual hice una revisión no exhaustiva, porque no hice una búsqueda exhaustiva, de publicaciones. La mayoría son informes y estudios descriptivos. Sin embargo, hay algunos que incluyen análisis de información de indicadores cuantitativos y algunas pocas investigaciones, tanto cuanti como cualitativas. Desde mi experiencia de dirigir 8 años el programa Atención Integral de Salud de la universidad, que administra por convenio con la Caja 3 áreas de salud, también hago aporte y validación gracias a esa experiencia y prioricé algunos elementos relacionados sobre todo con la equidad, los resultados en la salud de la población, que al final para eso son los sistemas, y en disminuir hospitalizaciones. ¿Cuáles son los resultados? Hay muchísimo logro, en eso coincido con las presentaciones previas. Seríamos miopes y mezquinos si no nos reconocemos los grandes logros que se han alcanzado. Sin embargo, el modelo en el planteamiento teórico, por diversas razones, algunos elementos no se han logrado consolidar y de ahí vienen las limitaciones, ¿verdad? Para algunos se explica porque hay una dinámica de implementar una política donde hay una infinidad de actores internos, externos, públicos y privados que esos introducen elementos de variación en la implementación. Sin embargo, muchas de las fuentes nacionales e internacionales hablan de los logros y éxitos de este modelo, lo cual no dudamos. Ha habido diferentes autoridades, responsables técnicos, ha habido momentos de apoyo político y técnico al proceso, en otros menos. Y esto es de una mesa redonda que se hizo en un foro en la Universidad de Costa Rica el año pasado. Como ven, ahí se citan las diferentes fuentes. Aún persisten necesidades pendientes, ¿verdad? No ha habido una continuidad, no ha habido una política de Estado, sino política de gobierno. Hace un rato la doctora Carballo decía la reforma de los 70s. Hubo un plan decenal de salud para 10 años, para tener una cobertura temporal amplia y no cortoplacista. Logros en equidad, estudios de Rosero, varios, ¿verdad? Logró disminuir el porcentaje de población con acceso deficiente de un 22 en el 94 antes de la reforma a un 13, gracias a la existencia de los EBAIS. Los controles los mencionó la doctora Guzmán, esto también es del informe, por cierto, que coordinó la doctora Carballo de la trazadora de manejo de hipertensión arterial en el sistema y muestra pues algunos logros, incluso mejores que en Estados Unidos en el primer nivel y mejores que en el segundo y el tercer nivel. La utilización y aceptación de los servicios, ¿verdad? La mejora en la calidad técnica, entiéndase cumplimiento de normas según las evaluaciones periódicas que hace el Ministerio de Salud también. Impacto, también tenemos resultados positivos de impacto, disminución de la mortalidad infantil, perdonen, y en la mortalidad general, independiente a otras mejoras, es decir, relacionado directamente con el modelo readecuado y la existencia de las áreas de salud de los EBAIS. Unos belgas
Coberturas, que hicieron un estudio, varios indicadores sugieren efectividad atribuible a los servicios. Altas coberturas en materno-infantil, lo mencionó también la doctora Guzmán. Sin embargo, para ser equilibrados también hay limitaciones. En lo que es, ahí me quedó un poco mal, disculpen, en lo que es gobernanza, todavía hay una inequidad en la asignación y distribución de financiamiento y de recurso humano, donde algunas áreas de salud tienen el 60 veces lo de otras sin ningún criterio. Se exige parecido. Un estudio de la distribución y gasto del recurso humano en zonas privadas tuvieron el menos avance, ¿verdad? De nuevo, inequidad en la asignación del recurso, y esto lo mencionan muchísimas de las fuentes consultadas. En gobernanza también, y no lo digo yo, la oferta y los instrumentos son muy inflexibles. Aquella característica de adecuar a las necesidades locales es muy limitada con los actuales instrumentos de planificación, incluido el compromiso entre ellos, y con los de evaluación aplicados. Ahí lo mencionan. Los mismos proveedores de los servicios de la Caja en un estudio sobre la percepción que tienen sobre el compromiso de gestión. A propósito, toco una de las preguntas. El compromiso de gestión ha tenido grandes aportes, ¿verdad?, dentro de este proceso, y también ha evidenciado algunas limitaciones, pero no es razonable, según la evidencia, que satanicemos el compromiso, y sin duda que ha tenido bastantes logros, y como otras estrategias e instrumentos debe adecuarse. También en un documento sobre atención primaria 25 años después de Alma Ata, donde se afirma lo mismo, de que hay cierto grado de rigidez que no permite esa adecuación a las necesidades locales. Sí hay una definición de prioridades nacionales, pero la particularidad se limita. Recursos económicos, el tema actual, la duda sobre la sostenibilidad del financiamiento, y con más razón hay que darle importancia a fortalecer un sistema de salud integrado con orientación de atención primaria. No podemos otra ruta. Hay una desproporción de recursos en hospitales, ya lo decía la doctora Carballo, la resolutividad es mayor en el primer nivel, pero los recursos se asignan más hacia arriba y poco en las áreas de salud, aunque debemos reconocer que un efecto positivo de la reforma es que este cambio esa asignación ha variado, aumentando un poquito el presupuesto, el gasto en atención primaria o en el primer nivel propiamente, de un 18% a un 24%, y una disminución en el resto del sistema. Sin embargo, a pesar de eso, también lo citan, hay, como les decía, asignación de recursos completamente diferente entre las áreas, 60 veces mayor en algunas, sin un criterio realmente técnico. Este es otro talón de Aquiles del proceso, el desarrollo del recurso humano. Hay dudas que plantean algunos sobre si deben ser en todas las realidades comunitarias 4.000 habitantes por EVAIS, o deben ser, como se ha dicho, menos población en zonas rurales, en zonas con mayores necesidades, como con un índice de desarrollo humano menor, para que sea más equitativo. ¿Verdad? No pareciera lógico ni sostenible que se ponga a lo largo y ancho esa proporción, ¿verdad? También habría que ver si se refuerzan algunos elementos de los equipos en términos de la atención de la morbilidad, que produce una presión importante en el primer nivel. No lo digo solo yo, ahí pongo las citas. Hay poco reconocimiento del quehacer y de la disciplina diferenciada de los equipos de atención primaria, ¿verdad? Todavía muchos de nosotros,
y mucha de la comunidad sigue sobrevalorando la especialidad, que es importante y necesaria, pero que también hay que dar algún tipo de adecuación en este sentido. Y también se menciona los incentivos individuales y de equipo para el personal que trabaja en atención primaria. En el mismo dimensión de desarrollo del recurso humano, los problemas de formación, todavía y en los servicios lo vivimos, ¿verdad? Hay que capacitar a la gente en planificación local, en aspectos de gestión, en conceptos y metodologías de educación para la salud y de promoción, se confunde promoción y prevención, y la respuesta de las universidades ha sido todavía insuficiente, no solo en este país, sino en prácticamente todas las latitudes. En cuanto a la Universidad de Costa Rica, conozco de un plan de mejora que tenía que hacerse por la recertificación de la licenciatura de medicina, que incluía justo reforzar estos aspectos. Posiblemente mañana nos digan cuánto se ha avanzado en ese sentido. Algunas carreras en la UCR como enfermería y nutrición llevan vanguardia en la incorporación del tema de atención primaria como eje transversal y no con cursos aislados, que es lo que se recomienda. Y lo dice la OPS también, los centros formadores mantienen el mismo molde biomédico individual, ¿verdad? Y así se pretende que se logre desempeñar de buena manera cuando no han sido formados con ese enfoque. Acceso, todavía lo que hablábamos de la inequidad e insuficiencia del recurso, ¿verdad? Todavía hay poblaciones que chocan y tienen menos acceso por la disponibilidad de servicios. La accesibilidad económica y legal, cerca de un 12% no tienen aseguramiento en este país, de manera que la universalidad del principio de universalidad todavía nos queda ahí un poquito de deuda. Lo mencionó la doctora Guzmán, en adultos mayores se ha avanzado mucho, pero es alrededor del 70%, y si pensamos que es una población nuestra, la de Costa Rica, en envejecimiento, hay que darle más importancia al tema. Adolescentes es el grupo etario más preocupante, no se logró nunca una cobertura mayor al 30%, y aunque entiendo muy bien la adecuación del compromiso de gestión hacia resultados, si estando en compromiso apenas lográbamos el 30%, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los y las adolescentes cuando no esté con esa prioridad como ya no lo está? En la continuidad, en el enfoque conceptual incluye el acceso continuo a la información de las personas. Entiéndase un expediente digital único. Por dicha hay avance y habrá que avanzar y consolidar. Lo que hablábamos, hay muy poca flexibilidad para adecuar a las necesidades locales. La participación social, como se estableció, no se ha consolidado. En las evaluaciones que hace el Ministerio de este rubro, la participación social es de los que sale más bajo. Y una cita ahí, que las debilidades están determinadas por la ausencia de mecanismos formales y sostenidos de consulta ciudadana y el énfasis en la participación social vinculada al servicio de salud. Algunos dicen utilitarista. Y en estudios, por lo menos en las áreas de la universidad, se nota que el enfoque es todavía muy dependiente de los servicios de salud. No hay esa autonomía y autogestión que en algún momento se soñó. La continuidad vertical, entiéndase la relación entre niveles y el funcionamiento como sistema. Este es la limitante que todos los autores señalan como limitante. ¿Y cuánto tenemos de oír? No funciona la red, no funciona el sistema de referencia y contrarreferencia. Bueno, ¿qué habrá que hacer de una vez por todas para no seguir con esta tradición histórica de seguir señalando, ¿verdad? Los sistemas técnico-administrativos como los de presupuestación son independientes, no hay relación entre unidades. Las compras y adquisiciones no responden a una red integrada. Prevalece en vez de la complementariedad la competencia. Hay una recomendación ahí de gente consultada en una investigación y dicen:
Pensemos en la persona usuaria, dejemos la lucha de poder entre centros de primer nivel y los de especialidad y de hospitalización. Problemas de organización y gestión, no, ¿verdad? Los hospitales nacionales pertenecen a la gerencia médica, los otros hospitales a otra dirección, no hay, ¿verdad?, una organización que facilite el funcionamiento en red. No hay políticas, normas ni lineamientos para el trabajo en red, lo cual afecta acceso, equidad, planificación, resultados. Esto es lo que llaman ellos la coordinación o continuidad vertical, que hay otros problemas, lo que hablábamos, por razones de horario y otros. Hay un sector de población que brinca la puerta de entrada del primer nivel y se va a los servicios de urgencias, llenándolos. Podemos abrir cualquier cantidad de servicios de emergencias en el país y se van a llenar, ¿verdad? Y eso habla de la resolutividad en el tiempo del primer nivel y de otros elementos también. Escaso trabajo en equipo para analizar información, analizar casos, la capacitación y asesoría por el equipo de apoyo es insuficiente y hay sobrecarga de actividades en el primer nivel, a nivel preventivo, promocional, de registros, ¿verdad? Sí la hay. Y mucha gente me dice así, haciendo eco, que están de acuerdo con esa situación presentada. La integralidad, que tiene que ver con la amplitud de la oferta, pero poder adaptarla a las necesidades. En cuanto a amplitud, es bastante completa. Adaptación todavía es limitada. Hay debilidad de algunas actividades preventivas, sobre todo educativas, no tanto de atención, porque las de atención lo vimos con las estadísticas que nos mostró la doctora Guzmán, que hay bastante avance en ese sentido. Hay aquí tiempos, que era otra de las preguntas. Resulta que no sé de dónde salió el criterio de que los EBAIS y los equipos de salud del primer nivel tienen que dedicar 80% a consulta y un 20% a otros. Y ese otros lleva reuniones, comisiones, capacitación, educación, participación social, promoción. Y yo me pregunto, ¿ese 80-20 favorece que se implemente el modelo o seguimos pensando en una atención médica individual? Rendimiento de 4 por hora. Hay estudios en los EBAIS de la U que para atender bien personas con diabetes se requiere en una primera vez por lo menos media hora, con más destreza para meter educación, etcétera, puede llegar a unos 20-25 minutos. Lo mismo para víctimas de violencia intrafamiliar, con 15 minutos no se puede dar contención a una persona víctima de violencia. Para adultos mayores que tienen toda su gama de morbilidad, y para dar integralidad en 15 minutos es imposible, ¿verdad? Hay que pensar, ahora veremos en las recomendaciones, de hacer algún ajuste acá. La oferta tan estandarizada, ¿verdad?, que está muy bien, las prioridades nacionales, pero eso impide adecuar y atender otros problemas de salud que puedan ser identificados, que era lo que se quería, y todavía hay cierta limitación ahí. Y bueno, en calidad, ya lo dijo la doctora Guzmán, en realidad desde el 2007 no se hace encuesta de satisfacción, lo cual denota qué importancia se le está dando. El rendimiento de 4 por hora para ciertas atenciones, imposible. ¿Se habrá abordado lo psicosocial y la salud mental? ¿Verdad? Preguntan algunos autores. Las actividades de promoción y algunas de prevención no se visibilizan en las evaluaciones. Hablaban de la evaluación, no solo del compromiso, porque esa es muy rigurosa y está muy bien sistematizada, como lo decía la doctora Guzmán. La evaluación en general no permite identificar estas acciones cuando eran el énfasis del modelo de atención integral. Ahí hay un déficit en los instrumentos de evaluación y en el enfoque. En eficiencia, problemas de oportunidad y aumento de costos. Atender cosas del primer nivel en emergencias es mucho más costoso, sin duda, más en hospitales. Ahorita da mucho temor que con la necesidad de ver la productividad se exceda y se hiperdimensione,
¿verdad? Y que veamos que tienen que hacer no sé cuántas consultas y los 4 por hora y que eso es lo máximo, y seguimos sin ver otros elementos de productividad de parte del modelo de atención integral. Los instrumentos evaluativos tienen enfoques que ayudan o no, como lo decía. Y vamos rapidito, equidad, ya lo hablamos. Recomendaciones. Analizar la viabilidad de una política de Estado. En los 70, en la primera reforma, hubo un plan decenal. No podemos seguir actuando a corto plazo y que este gobierno venga y que el otro ya no le dé la misma importancia política y técnica a un proceso tan importante. Evaluar de manera integral la reforma. No existe una evaluación integral a pesar que lleva 16 años. Retomar el sistema de asignación de recursos financieros y humanos según necesidades para retomar la equidad o algo similar que asigne los recursos según necesidades de las poblaciones. Hay que de una vez por todas definir políticas, normas, sistemas e instrumentos para que la red funcione como red y que haya coordinación entre niveles y no el peloteo de las personas y las listas de espera que en todo país existen, pero se requiere ese enfoque. El sistema de planificación, evaluación e información tiene que ser integrado y único, eso también lo mencionan muchísimo. Tiene que tener, permitir adecuación local, se deben revisar algunos tiempos, algunos rendimientos y deben incluir actividades preventivas de promoción y la calidad explícitamente, aunque en los compromisos se evalúan elementos de calidad, ¿verdad? También. El avance del sistema de información integrado, incluido el expediente digital único de salud, que va bastante avanzado, pero se requieren muchos recursos para dotar de la infraestructura física, humana y de tecnología y de conectividad para poderlo generalizar a todo el país, pero eso tiene que ser una prioridad. Y que permita realmente toda la información. Al haber una planificación y evaluación en partes, en los niveles locales de las áreas de salud, se gasta no sé cuánto tiempo enviando información a 20.001 instancias y oficinas centrales que pide la misma, esta semana la pidió fulano y la otra semana la pidió otra, ¿verdad? Y eso es tiempo que no es realmente útil, ¿verdad? Aparte que qué ocurre con esos resultados de los informes y las evaluaciones, no sé. Revisar la conformación y funciones de los equipos de apoyo. ¿Se requieren los que están? ¿Cuál es el rol del equipo de apoyo? A estas alturas apenas se están definiendo la del psicólogo y la del nutricionista. ¿Cuál es el rol? Ahí hay un campo vacío que tenemos que completar de definir, ya prácticamente termino. Revisar y dar viabilidad a esa participación social que no se ha consolidado. Y el tema del recurso humano. Debería estar en todas las carreras de las profesiones y tecnologías de salud, la APS como un eje transversal, no como un cursito o una práctica aislada. Fortalecer la educación en servicio y desarrollar incentivos para el personal del primer nivel asociados al desempeño, promover la investigación para ajustar esa oferta y otros aspectos del modelo que debe ser realmente la que determine qué pongo, qué agrego, qué quito, qué adecuo. Y ahí estaría terminando, prácticamente cumpliendo con el tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Quiere entregarle una constancia por su brillante exposición. Muchísimas gracias.